Ahora te vamos a asesorar para llamarla por teléfono. Mientras tanto, debajo de papá, de tu árbol, escribí Moria Kazan y metela. Debajo de la corteza del árbol. ¿Lo vas a hacer? Bueno, mi amor. Dale. Pero ¿cómo que tenemos cámaras en todos lados? Vos me decís. No, cortamos ya las cámaras acá, no nos están espiando nadie. De acá, de la clínica te estaba hablando. Ay, Dios mío. Ay, qué miedo. Ay, chiquilines. No digas eso. Da un poco de Vamos a comunicarnos con Alejandro, ¿lo tenemos allá? Habla Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, querido. Hola. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Me escuchás bien? Perfecto, te escucho y te veo. ¿Vos? ¿Qué tal, gente linda? ¿Todo bien? Saludos para todos. Bueno, me alegro. Bueno, Alejandro, hace un tiempo que no lo vemos, Sí. pero bueno, se vino este tema que da para hablar de muchas otras cosas más. Pero acá, bueno, viste, todo el mundo habla de estas cosas. ¿Cómo se le llama? Porque simpatía, ¿qué es? ¿Las simpatías son para qué? ¿Para algo bueno Para o algo también bueno, sirve ¿no? para cosas que son negativas? Teníamos esa duda. Claro, según el uso. Acá nosotros decimos, como acabas, yo te estuve escuchando, que ya anotamos el nombre y lo ponen en una cubetera con hielo. Obviamente es para enfriar y congelar la mente de esa persona o simplemente para alejar a esa persona porque esa persona trabaja con nosotros, es un jefe, es una persona que nos hostiga, nos trata mal. Entonces se estila mucho en anotar un nombre completo, poner en un freezer, en una cubetera, y eso ya pasaría a ser un trabajo simpático. ¿Funciona eso? Está bien. Es un trabajo simpático está bien. igual. A ver, tengo que entender que esto es simpático porque, bueno, es algo casero, algo que no en realidad no... No, y que en realidad también vos buscás que esa persona se aleje, pero no buscás hacerle un mal a esa persona, sino que es una cuestión por un cuidado propio. ¿Es así, Alejandro? Sí, es alejar, o sea, su energía con la tuya para que si esa persona es pesada, densa, molesta y te está molestando en tu trabajo o en tu vida, es una forma de hacer algo simplemente casero. Acá se estila mucho y hay muchos famosos que han ido a un freezer a buscar helado, como había ido Luciana Salazar, no sé si ustedes se enteraron. Con que Martín Redrado. que estuvo su nombre, claro, dentro y, y así muchas cosas más. Conozco algo igual en una muy famosa uruguaya, no la puedo nombrar. No digas, no hagas Sí. esto, Luis, No. en Famosa, serio. pero de verdad, ¿eh? Famosa Tu gente pasa mal uruguaya, con esto. Estaba tienen un nene, y vino una amiga, no sé qué, y de repente el hijo de la amiga estaba chupando hielo y apareció un papelito. No, ay, qué Sí, feo. no Ay, puedo no. decir, no puedo. Pero Perdón. esa anécdota, pero Luis. la A pregunta ver, es si funciona. Alejandro, Insúa me está diciendo, ¿funciona? Da resultado. Y él te va a decir que sí. No, en realidad el resultado siempre y cuando no es el agua común, no se trabaja con un agua común cuando se trabaja verdaderamente para cortar una energía. El agua tiene que tener un proceso de consagración. Todos los elementos que utilizan el brujo o el mago para ocasionar un daño, de mejorar una calidad de vida, tanto positivo o negativo, tiene que estar totalmente consagrado. Esa agua tiene que estar totalmente consagrada para ejecutar ese trabajo. Ahí sí empieza a funcionar el daño, empieza a cortar esa energía porque esa persona te hace mucho daño y empezás a liberarte de esas energías. Funciona así, todo en el mundo esotérico y paranormal funciona, chicos. Mira, y esto que el asistente de Mühlberger le planteaba a Mühlberger, de lo del árbol. ¿Qué es eso del árbol? Bueno, en realidad, como yo dije ayer también en otros medios, yo no lo conozco, pero si como estamos hablando de estos temas, las cortezas de los árboles se utiliza en la religión yoruba, en el palo mayombe. ¿Qué es el palo mayombe? Es una, como si fuese una religión, se trabajaba mucho en África, en una parte de África, trabajando con el palo mayombe, que utilizaban el palo mayombero, que es un palo que el mayombero, siendo el mayombero se lo denomina el brujo, es para ocasionar un daño espiritual, es para cortar a una persona, y cuando se trabaja dentro de una corteza, se tiene que sellar el elemento que se va a colocar dentro de esa corteza, que puede ser los datos personales, la prenda de una persona, cabellos de una persona, para secarlos, y se sella ese hueco, se sella con ceniza de muerto o tierra del cementerio, ¿no? Ah, mirá vos. Justo. Pero no es cualquier árbol, ¿eh? No es cualquier árbol. Acá No, y la eso- higuera es uno de los árboles que son generalmente estilados porque se dice que
debajo o dentro de la higuera se encuentra una deidad oscura que pertenece al mundo de los Egum, que son de los muertos. Bueno, está. A ver, o sea, no es solamente, o sea, no era un poco lo que yo entendía de la secretaría, era ir y escribir debajo del cualquier árbol el nombre, que aparte me llamaba la atención, porque bueno, el árbol que es vida, ¿por qué va a ser algo malo? Pero no, es en otro contexto. No. Claro. Bueno, siempre existe el yin y el yang. Una persona para descargarse en mis videos, en mi canal de YouTube, digo que usted se puede abrazar descalza a un árbol de frente y de espalda para alinear sus chakras y para descargar sus energías. Eso es positivo. También en el lado negativo también se puede utilizar, porque si el árbol, vuelvo a repetir, está consagrado para ocasionar un daño mal, un trabajo oscuro, porque está consagrado con tierra de cementerio alrededor de la base de la tierra, porque está venerado con bebidas alcohólicas, con diferentes elementos que impregnan al tronco del árbol para hacer un trabajo negativo, como una maceta, una simple maceta. Va a una casa usted y piensa que ¡ay, qué linda florcita! Y no sabe qué hay dentro o debajo de esa maceta, que puede estar consagrada, tanto como para tener una seguridad en la casa, una protección, o también para macumbear. Ah, muy bien. Ale, yo creo que te lo pregunté un día que estuviste acá, pero por las dudas te lo pregunto otra vez. Los grandes popes de la televisión, o no los grandes, sino la mayoría de la gente muy conocida que trabaja en la televisión, no quiero nombrar a nadie, pero recurren a un guía espiritual para protegerse de estas cosas. Hemos sabido de gente que lo ha dicho públicamente. Caso, creo, a Graciela Alfano, por ejemplo. Y Tinelli en una época se resguardaba hablando de un gurú, del Ravi Shankar y todas esas cosas, que creo que no tiene nada que ver, es una mezcla. Pero recurren, es muy frecuente eso, recurrir y protegerse de alguna manera para que, bueno, gente tan famosa que genera envidia de por sí, hablando claro, se proteja con esta gente. Sí, en realidad las personas que cuanto más alta es su esfera en el mundo del deporte, de la política, o artistas y famosos, nos consultan para saber si tienen un daño espiritual, o si necesitan una protección espiritual, o si necesitan una liberación. Sí, consultan famosos, artistas, políticos. En el mundo del espectáculo se limpian también teatros. Yo he limpiado varios teatros acá en Argentina, muchas canchas de fútbol. La última fue Gimnasia Esgrima de La Plata, que se salvó del descenso. Y todos nos consultan porque esta es la persona que dice que yo no creo y hay libre albedrío, pero en el fondo, en lo más profundo de una persona, de un ser humano, sabe que esto existe, y a mucha gente le genera miedo, dudas. ¿Por qué se me corta un trabajo? ¿Por qué si iba con muchas ganas a trabajar, últimamente veo con menos ganas? ¿Por qué no descanso bien entre las 2 y las 4 de la mañana? ¿Qué me pasa? Y hay un amigo que te dice, andaba a consultar, o simplemente también hay gente que cree que no somos energías solamente terrenales, sino está el mundo espiritual y el mundo terrenal, y tiene que haber un equilibrio entre ellos dos, entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Sí, consultan mucho y cada vez más. Mira, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, ¿no? Digo, sin llegar a ir a ningún templo. Digo, pero ponele, yo sospecho que Luciana me tiene adentro del freezer. Con un pan o cualquiera, Insúa, me tiene frisado. ¿Yo puedo hacer algo? Sí, o sea, vos vas a sentir, en realidad cuando te tienen frisado vas a sentir que la misma vibra que tenías antes de abrazarlo, de dialogar o de querer compartir un café con esa persona antes que comiences el programa, porque llegás antes, pasás por la sala de maquillaje, sentís que la vibra no es la misma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un biorritmo, que nosotros nacemos con un biorritmo que es nuestra propia energía. Cuando nuestra propia energía está invadida por una vibración de una persona que nos está ocasionando un daño, nos está ocasionando, acá es un corte. Si acá un compañero de trabajo te lo hace porque hay un corte entre ustedes dos, entonces o lo molestás o se siente hostigado o a lo mejor tampoco o quiere tu trono, vos nunca sabés. Entonces, en realidad, lo que necesitas, te vas a dar cuenta que automáticamente perdiste la conexión. Entonces necesitas consultar porque no estás bien, no te sentís bien cada vez que haces el programa. O sea que lo sentís.
De alguna manera lo sentís. Lo sentís. Te das cuenta. Sí, lo sentís. Te llega esa vibración automáticamente, porque el ser humano, aparte de tener el cuerpo carnal, tiene las vibraciones, es energía, somos energía. Nos movemos a través de grandes fuentes que son nuestros chakras, de los que nos genera energía espiritual. Y mientras tengamos la cúspide, que es nuestra cabeza, bien liberada, nosotros vamos a recibir energía espiritual constantemente. Alejandro, y también tenemos fugas. Sí, está bien, pero ¿qué debo hacer? ¿Debo actuar de alguna manera en particular? ¿Qué hago? Te podés hacer un buen baño de descarga para descargar las energías que vos sentís, para repeler todo y no ser tan permeable. Lo bueno es consultar a una persona para que te diga qué tipo de descarga tenés que realizar o qué tipo de liberación. Allá se habla mucho de santiguar en Uruguay. Sí. Acá. Pero sí, exacto. Cuando vienen a mi consultorio, que yo voy a Uruguay, me dicen que ellos se estaban santiguando con un tal profesional o con alguien de religión. Pero en realidad lo que tenés que hacer es una liberación y una alineación de chakras. Con una alineación de chakras, automáticamente, cuando te enfrían en el freezer o sucede estos acontecimientos, automáticamente se corta. ¿Entendés? Volvés a sentirte bien. Y esa persona que te hizo ese daño o ese trabajo, que por más que sea casero, automáticamente, si no tiene entidad su cuerpo para poder trabajar, porque lo hizo esa persona y lo puso en el freezer, no lo ritualizó, vuelvo a repetir, no lo ritualizó, automáticamente cuando usted se limpia, automáticamente le llega 7 veces más fuerte a esa persona. Bueno, justamente esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Cuando una persona de repente es buena y no le hace mal a nadie y no está en esas cosas, pero a su vez es envidiada y de repente es un foco de recibir constantes trabajos de este estilo, en un punto le llegan a la persona o en definitiva la persona que tiene la mala onda de realizarlo es quien lo termina recibiendo, ¿no? Esta famosa frase de el mal te vuelve triplicado. Sí, bueno, eso es muy buena la pregunta que me haces. En realidad vuelve triplicado cuando esa persona trabaja personalmente. O sea, yo te hago un daño a vos, un trabajo, y yo no trabajo bajo ninguna ritualidad, no tengo ningún ejemplo para que ustedes se enteren, ningún santo de cabecera, o no tengo ninguna deidad con que yo trabaje. Porque si yo te trabajo con una deidad, automáticamente vos vas a tener que consultar a un profesional porque te estás sintiendo rara. Ese profesional te va a decir que vos tenés un daño espiritual y va a proceder según sus conocimientos cómo liberarte de ese mal. Y cuando te libera de ese mal, esa persona que anteriormente te hizo un daño y trabajó, esa propia persona le llega 7 veces el daño espiritual. Pero si trabajó bajo una entidad, automáticamente no le llega el daño a esa persona. Ajá. Ahí es el error que todos piensan, que todo vuelve. Y ahí es cuando yo digo acá en todos los medios que yo voy, no todo vuelve. Alejandro, también en base a toda tu experiencia estás, por supuesto, muy acostumbrado a trabajar en todos estos temas y a recibir mucha gente de todos los ámbitos sociales que confían en vos o que creen, digamos, confían o reciben bien este tipo de conocimiento. Pero voy a hacer el ejercicio de pararme en la vereda de enfrente, del otro lado del mostrador, porque también estarás acostumbrado al escepticismo, ¿verdad? A los que no creen en nada, a los que les parece que todo este tipo de cosas no tienen sentido. Y, por ejemplo, para echar luz sobre esto, vos decías, bueno, yo limpié la cancha de Gimnasia de La Plata y no bajó. Entonces alguien te podría decir, no, pero no bajó porque por la pandemia se paró el campeonato y se suspendieron los descensos. ¿Qué quiere decir? Que con tu limpieza se logró que la liga suspendiera el campeonato y los descensos. ¿Cómo le explicás a un escéptico eso? Sí, muy buena pregunta, muy buena. Mirá, obviamente que cuando me contrataron en Gimnasia yo ya venía limpiando varios equipos de fútbol, River Plate, Racing, Rosario Central, y los tres salieron campeones. Rosario Central salió campeón del torneo argentino, River también, Racing también. Y cuando me llegó el desafío de Gimnasia, que estaba peleando el descenso, yo, porque fui yo solito, a limpiar el bosque. Lo limpié antes, 7 fechas más o menos antes que finalice y que sepamos lo que era el COVID. Y el equipo era el mismo equipo que jugaba antes que yo vaya a limpiar el club de Gimnasia, el Lobo. Y venía perdiendo 7 fechas consecutivas. Desde que yo limpié la cancha solamente perdió una sola vez porque mi finalización
era antes de Boca Juniors, que casi más le gana a Boca en cancha de Boca y perdió 1-0 con Boca. Y Gimnasia dejó de ser el mismo Gimnasia que era anteriormente, y eran los mismos jugadores. Entonces yo me pregunto, como los preparadores físicos se juntaron conmigo, me decían que los jugadores apenas pisaban la cancha, sentían una pesadez terrible en la cancha y que no se sentían bien apenas empezaban el partido cuando jugaban de local. Yo me pregunto, ¿el mismo equipo que antes que yo limpie la cancha se olvidaron de jugar al fútbol porque perdieron 7 fechas consecutivas? ¿O generaron una buena vibra donde el equipo empató, ganó en su propia cancha y solamente perdió una sola fecha? Y también ganó el torneo, una Copa Argentina también lo ganó. ¿Cómo puede ser? Las vibras van, vienen, ya lo podemos llamar COVID, vino una pandemia, favoreció, por supuesto, pero somos energía y yo tengo mucha fe en todo lo que yo hago. Entonces hay libre albedrío, la gente puede escoger. Muchas personas me escribían por las redes sociales, muchas barbaridades que no creían. Y después al final del partido o al final de la resolución por AFA, Chiqui Tapia podría haber dicho, bueno, ahora cuando se finaliza la pandemia tienen que jugar los 10 partidos. No pasó. Bien. ¿Qué logró? Llamémoslo COVID o lo que sea, pero la cancha está limpia y Gimnasia quedó en primera. Bien. Ale, siempre es un placer hablar con vos. Sé que no estás pudiendo venir, obviamente, ya lo sabemos, y las razones también, pero bueno, está tu Instagram, tu página, y muy pronto seguramente, no sé si, no sé en qué está, porque no vi el noticiero, estábamos en producción, pero había una chance de que ahora en agosto haya una frecuencia del barco, de buquebús, ¿no? Que no sé si se aprobó. Sí. Así yo estoy esperando que se abran las fronteras para poder ir y la verdad es lindo hablar con vos. Cuando doy mi Instagram, mucha gente me preguntan. Una cosa que te quería preguntar, porque el uruguayo, ¿es de recurrir a religiones, a determinadas religiones? ¿Es de hacer trabajos? Y el uruguayo es muy fuerte a nivel espiritual. No solamente que cree, sino también hay mucho lo que es el culto africanismo, el candomblé, la umbanda, es muy fuerte en Uruguay y consultan, sí, por supuesto, es uno de los países más fuertes. Mirá que yo estuve en Miami atendiendo que hay un choque de culturas con la magia vudú, con el africanismo, se va chocando mucho en Miami, pero a mí las veces que voy y me consultan, que viajo a Uruguay, Uruguay es uno de los países donde se practica mucho todo lo que es las religiones, ¿no? Bien. Pero yo quiero destacar y quiero aclarar que las religiones no son malas. Malas son las personas que realizan el daño espiritual, porque las religiones africanistas son muy lindas y siempre y cuando todo se rige por el ser humano. Eso lo quiero aclarar porque después van a decir que las religiones... No, las religiones son todas lindas, salvo quien la practica y con qué intención atiende al consultante. Si le quiere mejorar la calidad de vida, lo va a poder lograr y lo va a poder mejorar. Bien. Ale, te agradezco un montón. ¿Estamos en contacto? Dale. Cómo no, muchas gracias. Y si me dejaste dar el Instagram para que la gente me pueda consultar, sí, obvio. No te molesta, es @AlejandroMorgan, ok, @AlejandroMorgan, ok. La verdad es un placer estar en algo contigo, hablar sobre la parapsicología. Algún día voy a llevar algunos elementos para mostrarte en el piso con la próxima. Ahora, cuando esté por viajar en unos meses, te voy a mostrar muchas cositas que te vas a quedar con la boca abierta. Dale. Gracias, Alejandro. El aplauso grande para Alejandro Morgan. Siempre atento y tan gentil con nosotros.